Otra intensa semana en Ecuador, tanto en el acontecer local como nacional. Vamos a iniciar con el acontecer local, dando la bienvenida a la doctora Caroline Ávila, catedrática universitaria experta en comunicación política. Iniciemos, Caroline, con un vistazo a esa especie de guerra mediática. Hubo fuego cruzado entre la administración anterior de Pedro Palacios y la actual de Cristian Zamora por acusaciones de nepotismo, tráfico de influencias y también hechos que se han dado en entidades como EMOV, EP, parte de la corporación municipal. Bienvenida. Muy buenos días, querido Gustavo. Para mí siempre un placer este espacio de los sábados. Un gusto poder encontrarnos a partir de estas reflexiones que siempre nos traen a los cuencanos. Cuando me decía por WhatsApp, conversemos primero qué le parece estos temas, pues por supuesto me arranca una sonrisa, porque además me recordó un tuit de Nicolás Muñoz, que es todo un personaje en nuestra ciudad, que puso en las redes hace un par de días atrás qué les parece esta disputa, y puso a votación, ¿no? ¿Team Palacios o Team Zamora? y básicamente nos puso a los cuencanos y cuencanas a estar en esta conversación, y no fue Nicolás, obviamente, sino fue la política local, ¿no? En la conversación sobre qué tipo de política nos gustaría tener. A mí me parece que, sin duda, ninguno de los dos teams sería el ganador, porque a los cuencanos y cuencanas lo que nos interesa es tener una política que resulte en obras que beneficien a la ciudadanía, que ratifiquen los méritos que tiene Cuenca, que nos permita tener el trabajo productivo que le caracteriza a esta ciudad, a sus empresas, a su industria, que se pueda seguir reconociendo el esfuerzo turístico, gastronómico, ¿verdad? Y no lamentables audios que circulen o entrevistas que se dan aprovechando precisamente las circunstancias que se prestan, ¿no? Además, para dar palo, como se dice en términos coloquiales, no es característica además de las condiciones que nos han reconocido a los cuencanos y cuencanas, que somos trabajadores, que somos austeros, que somos honestos, que somos cuidadosos de cada centavo que nos llega a las familias y que se recibe en el erario público, que ha sido por lo general la forma como se ha manejado la política pública, en la forma en la que, insisto, se ha posicionado al trabajador y al funcionario cuencano y cuencana. Entonces sí es lamentable en términos más amplios. Ningún team ganaría si es que reconocemos la manera en cómo se escucha y cómo se le posicionado a los cuencanos y a las cuencanas fuera del descanso y más allá de Narancay. Así que es lamentable lo que hemos escuchado hasta ahora, y ojalá más bien puedan encontrar un rumbo, sobre todo, insisto, la clase política, en el que sigamos todos trabajando para seguir posicionando a nuestra preciosa ciudad de la manera como se sabe, como se la reconoce, y como no deberíamos perder eso, ¿no es cierto? Sí, es un poco lo que habíamos planteado en entrevista con el ex vicealcalde Pablo Burbano sobre lo banal del debate y el escándalo que se había hecho por un caso supuesto de corrupción en el gobierno, en este caso no corrupción, sino el nombramiento por intereses de un funcionario que está siendo aclarado. Pablo Burbano, en definitiva, lo que decía es que ellos, hablando por el exalcalde también, se habían propuesto mantener silencio para realizar cualquier evaluación en un año, pero que les habían obligado a romper el silencio. Yo me reservo cuando a los políticos dicen que se nos ha obligado a romper el silencio, respetando mucho, por supuesto, al arquitecto Burbano, pero también entrando ya en la lid política, como él está y como Pedro está. Entiendo también que en este minuto el proceso electoral para asambleístas es evidente, y vamos a ver esos nombres en la papeleta. Entonces, cuando eso sucede, el espacio es propicio para que los ecuatorianos, en este caso más particular los cuencanos y cuencanas, puedan tenerlos en mente en una futura papeleta. Entonces, recordemos que por el otro lado
Estado también están ya en época de rendición de cuentas, de informes de labores, es marzo, ¿no? Entonces también estará Diego Matovella haciendo su rendición, me imagino que las filas del correísmo estarán también presentando lo propio. Ya el viernes pasado escuchamos a Adrián Castro haciendo su rendición de cuentas, es decir, las filas para unas posibles candidaturas a asambleístas por el Azuay también se mueven, y creo que además con justo derecho Pedro Palacios podría, además es un hombre reconocido, mire usted el puesto en el que quedó en la reciente elección de la alcaldía, pues tiene todo el derecho de postular también para la asamblea, y en ese contexto pues la primera actividad, por lo general, el manual lo dice, es no perderse del mapa público. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando dice se siente obligado y no le creo tanto, con todo respeto, insisto, por favor, es porque cuando solamente hay que dar una respuesta, una entrevista basta, pero hay una rueda de prensa, hay un espacio en la glorieta, hay un recorrido de medios, hay una vocería, es decir, hay toda una estrategia detrás. Yo puedo reconocer el trabajo profesional de quienes le estén asesorando. Entonces, no se trata solamente de me han obligado a responder, hay toda una articulación. E insisto, la reconozco y está bien, es su justo derecho, porque necesitan tener un espacio mediático de visibilidad, porque en su espacio de actoría política tienen un rol político, tienen que contestarle en este minuto a alguien para poder lograr ese espacio de visibilidad política. Lo que yo lamento en lo personal, insisto, es que eso haya copado la conversación política, cuando lo que debería ser parte de la conversación política es hacia dónde va Cuenca y básicamente es cuáles son los proyectos que están conduciéndola hacia ese derrotero, hacia ese camino. Inclusive, digamos que ese no es lo que se encuentra en este minuto en la hoja de ruta marcada o no por parte del actual alcalde, esa debería ser la conversación de quienes estén en la clase política, advirtiendo, por ejemplo, dando correcciones, haciendo propuestas. Esa, por ejemplo, podría ser una oposición saludable y sería interesante escuchar a esa oposición también. Bien, en todo caso, en lo local, esto de conocer evidencias de corrupción, también de saber qué esfuerzos se hacen por luchar por la transparencia, no deja de ser importante. Movep ha quedado en el ojo de la tormenta. Cabe señalar que Darío Ordóñez, en las declaraciones que hace el día de ayer, no descarta injerencia de funcionarios internos de Movep, pero las investigaciones lo dirán, y está allí también esa reorganización, reingeniería, podría decirse, del Departamento de Avalúos y Catastros, que se evidencia desde hace algunos años era el espacio para cometer una serie de ilícitos que perjudican al erario público, al interés municipal, y facilitaba gestiones bastante oscuras a ciudadanos que acudían a funcionarios. El alcalde señala que se ha realizado una reorganización y que será implacable en seguir luchando contra redes de corrupción que habían venido funcionando en el municipio. Y es que indistinto de quién sean las culpas, que para eso la Fiscalía tiene que actuar con celeridad, es lamentable que estas sean las noticias. Eso es justamente a lo que me refería en las primeras observaciones de esta conversación, querido Gustavo, porque los cuencanos y cuencanas, insisto, no estamos acostumbrados a este tipo de titulares, y eso es lo que tenemos que lamentar. Y por supuesto, entiendo también que la actual administración esté esforzándose, y luego podremos comentar ya la técnica específica que utiliza en materia de comunicación de crisis, pero al final del día es en su administración que esto se hace público, ¿no? Entonces, y le golpea, de eso no hay ninguna duda. Hace poco acabo de escuchar, entiendo que anoche ha hecho público un video vía TikTok, que es al menos por donde me llegó a mí, ¿no es cierto?, el alcalde explicando con un poco más de detalle, un poco más calmado también, que eso no siempre es común escucharle, con más detalle sobre el
procedimiento que ha tenido lugar en las últimas 48 horas respecto del caso MOB. Entonces, entender lo que le ha pasado, porque al final del día es que algo que le ha pasado en su administración y cómo ha actuado la administración. Habrá que ver, por ejemplo, un buen periodismo tendría que inmediatamente contrastar esta versión de una fuente a ver qué dice la fiscalía, tratar de contrastar si esta es una información fiable, si los hechos se han dado bajo esa hoja de ruta que el alcalde ha delineado, para ver si en efecto las cosas son así. Sin embargo, más allá de los esfuerzos importantes que ha tenido la municipalidad de desmarcarse o sobre todo de hacer públicos su intención de exponer la corrupción, igual se ensucian, igual quedan contaminados, porque es en el marco de su administración que estas ollas se destapan. Cuando uno escucha esos audios, un audio que circula ya no solo por las redes externas en términos de plataformas externas, sino también por las redes internas, es decir, por los grupos familiares de WhatsApp, ya cuando ese tipo de circulación tienen los audios, son tristes de comentar, son lamentables. A mí me recordaba, por ejemplo, cuando en campaña circulaba el audio de la esposa del alcalde Palacios, son dolorosos, ya llega a lastimar inclusive el tema personal, ¿no? Oye, la fulana, la sutana, y de repente, pero te acuerdas que nos contaron de este otro caso. Entonces ya llega a ser una conversación tóxica, negativa, alrededor de una ciudad de la cual solo se le deberían tirar flores. Yo acabo de volver de un viaje a Quito, presentando el doctorado de comunicación de la Universidad Andina, escuchando siempre maravillas de los docentes de la Universidad Andina sobre nuestra cuenca, y qué pena sabiendo cómo la conversación local lamentablemente va hacia estos otros lados, ¿no? Ojalá se pueda aclarar, resolver y tener una política mucho más clara, más fuerte. A mí me parecería que en este minuto queda propicio para que la municipalidad y toda la corporación, y ojalá la clase política en pleno, a este llamado de unidad, por ejemplo, que vimos en noviembre, se vuelva a dar ahora sobre la ética, una ética cuencana que alguna vez le escuché a Juan Morales con Mario Jaramillo en ese entonces discutir, y Claudio Malo, una ética cuencana que se pueda ratificar a pesar de estos desvíos que estamos viviendo, que estamos reconociendo, bueno, que se pueda ratificar y cuidar, que no se cambie la forma de hacer las cosas en Cuenca, de la forma de trabajar en justicia en Cuenca, la forma de trabajar en el sector público en Cuenca, que eso no debe cambiar. Cabe señalar que tanto el señor alcalde como el gerente de MOVP fueron invitados insistentemente en estos días a este medio de comunicación. No los hemos tenido y se está privilegiando allí las técnicas de comunicación, ruedas de prensa, a veces ya ocasionalmente con restricciones a las preguntas o los mensajes de TikTok, como usted ha señalado, antes de envolvernos en el complejo panorama nacional. Hablemos justamente desde su punto de vista sobre el tema técnicas de comunicación en la administración local. Bueno, hay diversas opciones. Yo vi que hubo alguna crítica hace 2 semanas atrás a partir de las denuncias de acoso sexual. Ahí debo decir que estuve de acuerdo en que existe cierta restricción sobre comentar de una denuncia de acoso sexual, porque no es posible cuando en este tipo de circunstancias se dan a que voces, como en este caso de la alcaldía, se deban manifestar en honor a las condiciones y a los procedimientos que la ley exige. Y aquí el término que estoy buscando se llama evitar la revictimización. Entonces, hay otras vocerías que son fundamentales para la cobertura periodística, como en efecto sucedió. Inmediatamente los periodistas fueron a la fiscalía, que es a quien debían haber acudido, en donde las denuncias estaban. 2 días los periodistas hablaron con, en este caso, el alcalde, ¿no? Y esos 2 días el alcalde dio información, pero más información
no se debería dar, porque, insisto, hay un tema ahí de revictimización que se tiene que evitar, hay que tener un cuidado sobre el relato, sobre los hechos que están en investigación. Entonces, en ese contexto y por el caso específico, hay que cuidar. Pero ¿qué es lo que sucedió en esa rueda de prensa que fue llamado por 3 temas? Uno de ellos era el caso del acoso. Los otros 2 no tienen razón de no ser comentados. Era las denuncias del nepotismo y era el caso, creo que, de la entrega de los tarros de leche. Entonces, esos otros 2, lo que tal vez debió haber sucedido es no convoques a tantos temas, convoca a uno solo, habla sobre ese tema y ahí se le dice, bueno, el alcalde va a dar una declaración, ¿no? Y esa declaración es esta, y después se les recomienda a los periodistas que, por favor, procedan, como en efecto se hizo, ¿no? Sobre esto puedan ir a la fiscalía. Los otros temas tal vez no debieron ser parte de esa convocatoria y quizás un par de horas más tarde discutirlos, inclusive con otras vocerías, ¿no? Al menos esa hubiese sido mi recomendación. Hay que tener también otro tema mucho más claro dentro de la gran cantidad de herramientas que tiene hoy en día la comunicación gubernamental. Hoy por hoy, la intermediación entre el gobernante y el electorado se da no solo por los medios de comunicación, ¿no? Está estudiado que el electorado cada vez más interactúa de manera directa a partir de las plataformas de redes sociales. En este caso, TikTok o Instagram son espacios, además, que este alcalde en particular ha sabido utilizar bastante bien, sobre todo con un electorado joven. Entonces, entiendo que esas han sido una de las técnicas utilizadas. El error de los mandatarios, ya sea a nivel local o nacional, hablando, por ejemplo, de Daniel Noboa, es pensar que esos son los únicos canales posibles con sus electorados. Eso no es correcto. Hoy en día se habla siempre de la comunicación 360 y es precisamente que lo que hacen las nuevas tecnologías es incrementar más, fragmentar más estos espacios comunicacionales y se vuelve un desafío, por supuesto, para los equipos de comunicación. Requiere mucha más profesionalización, pero y ser mucho más cuidadosos y estratégicos y no reducir o restringir o limitar. Por lo tanto, me sorprende si es que no quiere, por ejemplo, un mandatario dar entrevistas en una radio en particular. Lo que tendría que hacer más bien es tener mejores técnicas para poder adecuadamente responder a las preguntas, inclusive si son incómodas. Siempre un mandatario puede decir, prefiero esta pregunta no responderle. Siempre un mandatario puede tener técnicas adecuadas para no enredar en una respuesta, o inclusive podría optar también por un silencio a partir de una vocería, no por ocultar la verdad, sino porque otras personas hablen por él, que creo, por ejemplo, es algo que le falta a esta municipalidad. Hay un desgaste profundo de la vocería del burgomaestre, ¿no? Del alcalde. Necesita tener él otras vocerías. Fue bueno, por ejemplo, hoy en esta crisis en particular de la EMOV, escuchar la vocería del gerente de la EMOV. Me hubiese gustado tenerle al gerente del EMOV mejor posicionado, por ejemplo. Esa vieja técnica de quemar fusibles, que es muy efectiva, no desgastar al primer personero con frecuentes declaraciones. Gustavo, usted y yo tenemos algunas décadas cubriendo crisis políticas y eso se sabe, es parte de la técnica. Habrá ahora TikTok, pero los fundamentos de la cobertura política están allí, esos no han cambiado. Y yo creo que si Darío hubiese estado mejor posicionado, no era necesario el video TikTok del alcalde quizás, ¿no? Pero como no está trabajando el posicionamiento de sus gerentes, no están trabajando adecuadamente, no están bien reforzados, le toca todo el tiempo al alcalde hacer frente. Lo mismo está pasando, por ejemplo, a nivel nacional. Vaya y vea lo que le está pasando a la ministra de Medio Ambiente, ¿no? No están posicionando a sus ministros, salvo 2 o 3 que se me ocurren, el de Turismo, tal vez la ministra Palencia,
presidencia, el resto están muy flojos. Entonces, el mínimo momento de crisis, el que termina pagando los fuegos es el Ejecutivo, ya sea a nivel nacional, a nivel local, y eso no siempre será la mejor solución. Por eso precisamente es bueno tener coroneles, hablando de los generales, coroneles fuertes, posicionados, articulados y que además tengan buena credibilidad para que justamente esas vocerías puedan ser suficientes en el momento en que tengan que articular las crisis. Bien, vayamos un poco a la información a nivel nacional y la situación nacional. Daniel Noboa ha emitido el decreto el día de ayer que dispone el aumento del IVA al 15%, como se preveía, y también el 5% a la salida de divisas en Ecuador. Esto se va a sentir sin duda en los bolsillos. Con esto de por medio siempre está el futuro cercano. En 11 meses estaremos eligiendo nuevo presidente en Ecuador, nuevos legisladores. Quisiera para iniciar esta parte preguntarle si es que considera usted, si coincide con sectores que señalan que hay un desgaste en el argumento del conflicto armado, empezando por las finanzas, los 1.400 millones de dólares que entran con las medidas, de los cuales una fracción, 200 aproximadamente, es lo que se está realmente invirtiendo en esto del conflicto armado. Los sindicatos han dicho, por ejemplo, que se ha convertido en el mejor pretexto para viabilizar medidas económicas y controversiales políticas de Estado como el proextractivismo. La pregunta sería, ¿qué pasará en cuanto a aceptación, a visión desde los ciudadanos hacia el gobierno a partir de abril? ¿Seguirá la luna de miel de Daniel Noboa? ¿Persistirá hasta las elecciones? Bueno, estamos, a ver, cuando hay un efecto shock como el que vivimos en enero, y el efecto shock se da a partir de esta suerte de tormenta perfecta, con la salida, la no presencia, siempre me llamó tanto esta expresión, la no presencia de Fito, lo que vimos en cámaras en TC Televisión, las declaratorias de toque de queda, los militares en las calles, que fue lo que vimos también todos en cámaras, obviamente nos tenía absolutamente a todos asustados, ¿no es cierto?, absortos con lo que estaba pasando, lo que estábamos viviendo. Cuenca amanecida en medio de bombas o de este tipo de estruendos, inolvidable, ¿no? Entonces, este contexto nos tuvo a todos con el susto en las casas, mirando a otros lados, y en este momento con más de 10,000 detenidos, porque esos han sido los informes que han llegado, y sin saber qué está pasando con esos números, ¿no? Inclusive también los abatidos, como llaman este tipo de informes, sin también preguntar bajo qué condiciones, en qué circunstancias esas familias en algún momento van a comenzar también a hacer cada vez más fuerza. Pero claro, el tema es que si es que los indicadores más puntuales sobre inseguridad, el tema que ya han comenzado a resonar, por ejemplo, en Guayaquil, sobre los secuestros, si ha habido o no disminución, sobre muertes por violencia, si hay o no consecuencias específicas. Recordemos que la percepción de la violencia al final del día no es tanto lo que le pasó a mí o a mi familia, sino lo que me contaron, lo que se ha vivido. Esto en algún minuto va a comenzar nuevamente a permear, y van a ver que los resultados no han durado mucho, no han durado mucho. Son los golpes que recibió Guillermo Lasso permanentemente, porque los decretos de Estado iban, se calmaba un poco y de nuevo resurgían los conflictos. Ya han pasado 3 meses de aquello y van a comenzar a resurgir los conflictos con un agravante, el tema económico, que le pesa y le pesa fuerte. Los gobiernos locales, las mismas universidades comienzan a alzar voces sobre las distintas deudas. ¿Cuál es el escenario? Este que acabo de describir, adicional a esto, un proceso electoral. Es muy difícil, no solo para este gobierno, en general, es muy difícil para los gobiernos sostener los niveles de popularidad, salvo las excepciones. Por ejemplo, Bukele en El Salvador es un caso de excepción y de estudio, pero por lo general la constante es la dificultad que tienen de mantener niveles de popularidad. Ya en este momento,
con el proceso electoral me refiero a la consulta popular del 21, van a comenzar, de hecho escuchamos por ejemplo la postura de la CONAIE por el no, diciendo básicamente que esto es una plataforma electoral para el presidente Noboa, pues directamente están poniendo por un no político, no un no en el sentido de analicemos y revisemos no, esto es un no político en el momento en el que 60 millones el país no puede darse el lujo de gastar. Entonces le están acusando al presidente de estar malgastando el dinero que a todos nosotros nos está pidiendo. Si a eso le añaden el 15% del IVA que nos va a comenzar a pesar a todos, porque una cosa es anunciarlo, otra cosa es comenzar a gastar, a darnos cuenta que esto está costándonos más por culpa de, porque no es que es por causa de, ¿no? La conversación va a ser por culpa de. Y ya en esta semana hemos visto cómo se trastabillan un poco las vocerías entre el Ministerio de Trabajo y la publicidad gubernamental sobre qué está pasando con el incremento del trabajo. Y vimos nosotros un titular de Diario El Universo en donde se hablaba de las actas de finiquito en más de 80,000 puestos, que son fenómenos que suceden por lo general a inicios de año, pero que llegan a poner ruido a estos anuncios gubernamentales. Entonces, ¿qué mismo pasó? Aumentaron 50,000, no, son 60,000, no, son 160,000, no, pero perdieron 80,000, pero estamos hablando de más de 50% de subempleo o una calidad de empleo que no es adecuada. Entonces, son elementos que al final... Claro. Y esto nos lleva también, Carolina, al análisis de las cifras del gobierno. Ayer conocíamos que la canciller en un foro internacional señaló que han disminuido un 60% las muertes violentas en Ecuador. Hablamos con expertos en seguridad, dicen que eso hay que contrastarlo, que no hay siquiera información objetiva para analizarlo. Hay una sensación sin duda de mayor seguridad, pero es la falta de información exactamente que nos muestren el panorama completo. Está allí la declaración del presidente, que ya subió de 50,000 a 60,000 los nuevos empleos, y dice textualmente netos y externos de la temporalidad de otros empleos, que es lo que está diciendo allí, que esa cifra no debe ser contrastada o parte de un balance. Ese es justamente el error, y ahí me sorprende porque Roberto Izurieta es un experto, un académico, un muy buen gestor, pero la parte operativa también a todos nos pilla, y me incluyo, porque una cosa es la academia y otra cosa es ya sentarse a escribir y a generar los mensajes, ¿no? Y la parte operativa pilla a cualquiera. Y claro, evidentemente hay un ruido en el mensaje, en el discurso, que lo que genera al final del día es la pérdida de credibilidad. Una profesora chilena muy sabia decía, es que las comunicaciones tienen lo que no tiene la medicina. Cuando te equivocas en comunicación no hay mucho riesgo, pareciera, porque las comunicaciones no matan. Pero el problema que tienes cuando te equivocas en comunicación es que no hay segunda vuelta, porque lo que genera un error en comunicación es que pierdes credibilidad. Entonces, si anunciaste una publicidad sobre 50,000 nuevos empleos y luego mandas una corrección sobre 60,000 nuevos empleos, entonces el ciudadano no es que, ¡ay, qué bueno, qué mejor! No funciona así. El ciudadano dice, ¿me estás mintiendo? ¿Quieres que te crea? Y luego me sale un titular del Universo en donde me dicen 80,000 desempleados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con un ciudadano que estaba comenzando a tenerle algo de fe a la institucionalidad en general? Es decir, llámese gobierno, llámese medios de comunicación. ¿Qué es lo que va a pensar un ciudadano de a pie que consuma? Porque por lo general ni siquiera consumimos, ¿no? Pero digamos uno que consuma, no va a creer a nadie. Volvemos a la apatía, volvemos al desapego, volvemos nuevamente a la decepción. Algo que este gobierno estaba intentando recuperar. Ese es el error cuando no le damos al centro en la comunicación. Y es lo que justamente está viviendo el gobierno en estas 2 últimas semanas. Un breve comentario sobre el desarrollo de estos importantes casos que se ventilan en Ecuador, caso Purga y Metástasis. A ver, creo que la Fiscalía ha trabajado mejor sus cartas a partir de las amenazas que ha recibido en términos políticos. Es información que había estado teniendo, que había estado trabajándolas,
Creo que nadie que maneja información política es ingenuo como para pensar que generaron un timing adecuado para hacerlo público. Me parece que también aquí hay salidas políticas que la Fiscalía supo manejarlas, ¿no? Y por supuesto, venía de golpes y tras golpes, cambia el gobierno, cambian ciertas cúpulas, sobre todo entiendo en el ámbito policial, de manera que pueden hacer públicos estas cartas, ¿no? Además, recordemos que bajo las amenazas de juicio político necesitaba reforzar. Los números que posicionan en este momento a la fiscal Salazar están por encima del 50% en unos números, en otros están un poquito menos, pero básicamente está claro que está mejor posicionada que muchos asambleístas y está un poquito por debajo de la gestión gubernamental. Esto habla bien, por un lado, del voto de confianza que la población ecuatoriana le está dando a la información que la Fiscalía está entregando, ¿no? Luego también a la presión mediática que los datos de la Fiscalía le están dando, ¿no es cierto? Le están de alguna forma sirviendo como combustible y funciona también hasta cierto punto porque ejerce presión también hacia los implicados. Me explico un poquito más. Por ejemplo, no tendríamos el caso de los chats del celular de Mayra Salazar si no tuviésemos el caso tan mediatizado de los chats de celular de Norero. Quiero que se note aquí cómo yo me esfuerzo por no poner los casos con sus nombres mediatizados, porque en lo personal estoy en contra de mediatizar los casos judiciales, por principio personal, y mucho menos con nombres asociados con los casos de cáncer, porque mi hermana murió de cáncer y estoy en contra de ese tipo de usos. Pero básicamente entiendo que la Fiscalía quiera mediatizar sus casos porque requiere el poder de la presión mediática para forzar a los acusados a que negocien, a que colaboren, a que den más información. Y eso es lo que pasó con el caso de Mayra Salazar, quien entrega su información y gracias a eso, un caso que son los chats de Norero genera este otro caso que son los chats de la colaboradora con la Fiscalía, que es ahora Salazar, ¿no? Y en ambos casos, los jueces han considerado que existen incriminados, ¿no es cierto?, y que deben estar algunos con prisión preventiva, otros con medidas cautelares, lo cual implica que hay suficiente evidencia para seguir profundizando en las investigaciones. Lo importante, insisto, es que por el un lado, los procesos judiciales sigan su curso, ojalá y con la menor carga mediática posible, consciente como somos todos del peso que los medios tienen para hacer de estos procesos que están en investigación, lamentablemente sentencias ya en los titulares, cuando los únicos que sentencian son los jueces. Esperemos siempre a que la justicia pueda actuar con la mayor independencia posible. Yo sé que en este minuto la sociedad no puede declararse completamente independiente, ni los jueces pueden decir yo no leo las redes sociales. Al final todos estamos involucrados en este ecosistema mediático y nadie está absuelto de este tipo de influencias, pero en la medida de lo posible puedan actuar con su conciencia, ¿no es cierto?, y puedan pronunciarse a partir de sus sentencias, que eso es lo que se espera y que los procesos puedan avanzar. Es importante que sobre todo que la población pueda mejorar su percepción sobre la justicia y los resultados ágiles, pero con buena percepción del trabajo profesional y honesto, pero con resultados al final del día, que no sean resultados eternos, ¿no es cierto? Los resultados de estos estudios, que estas investigaciones que ha promovido la Fiscalía puedan llegar a buen puerto y que puedan la población reconocer que hubo un trabajo sincero, honesto, profesional de parte de la Fiscalía. Esperemos, y luego, pues posteriormente, de parte
de los jueces como tal. Esperemos que todos tengan el debido proceso. Terminemos, Caroline, poniendo el dedo en la llaga, hablando un poquito del periodismo, la comunicación. El conspicuo periodista Anderson Boscan está siendo investigado. Allí están, se han publicado en detalle chats, la jerga, el manejo de las fuentes. Surge esa pregunta, ¿el fin justifica los medios? Y por allí hay mensajes de todo tipo. Rescatamos uno de ellos de Ramiro Ávila Santa María, mensajes en X de este prestigioso académico y ex juez. Lo ponemos en pantalla. Estos mensajes que, entre otras cosas, dice: con todos los defectos y errores que pueda tener, hay más claros que oscuros, y me parece que todos dentro del ejercicio de periodismo y la libertad de expresión. El efecto de una investigación penal a una persona periodista cualquiera sea es silenciar y atemorizar a toda persona que ejerce el periodismo, y hace votos finalmente para que Anderson Boscan salga bien librado de esta investigación penal. Quisiera conocer sus reflexiones sobre la situación del periodista investigado. Yo he sido bastante clara también en mis redes al respecto. Yo creo que existen muchas preocupaciones en la clase periodística sobre el financiamiento que ha recibido la Posta. Y lo digo así, muy claramente. Y creo que eso debió haberse investigado si es que había diremos que las evidencias, los casos específicos, era importante que se dé una investigación al respecto. Algunas prácticas ni siquiera eran oscuras en términos de no saber cómo hacían. Eran claras, eran evidentes, tenían sus ingresos de parte de sectores gubernamentales a los cuales se veía, por ejemplo, el tipo de cobertura que hacía. Y ya, o sea, esto estaba allí, y eso la gente consumía, y los que veíamos este tipo de detalles, solamente yo veía las manitos de mi cara y nada más. Y eso, diremos que se puede tranquilamente tener una conversación al respecto, pero de eso que he visto en la Posta, he visto en otros medios más tradicionales. Sin duda, en la academia con sus estudiantes tratarán estos temas, imagino. Exacto. Ahora, de allí a que el periodista le diga o no ñaño a una fuente, yo no soy capaz de criticar. Cómo un periodista le trate a una fuente, yo no soy capaz de criticar. Insisto, ¿por qué? Porque el trato a una fuente de parte de un periodista simplemente lo que hace es cuidarla, alimentarla y luego protegerla. Recuerde que un periodista protege fuentes en aras de cumplir con su cometido, que es sacar la verdad. Ahora, ¿qué información recibió, qué no recibió y qué hizo al final Anderson Boscan con eso? Eso es parte del estudio y de la investigación que Fiscalía tiene que hacer, ¿no? Y eso debe investigarse. Pero lo que he visto, lamentablemente, en espacios en donde la ética periodística ha sido parte de la consigna, ¿no?, es que han rechazado cualquier intervención de la Posta, se han rasgado las vestiduras como si fuesen estas personas, estos periodistas en particular, los grandes portaestandartes de la ética, y a ustedes no, a los de la Posta, simplemente porque la Posta tuvo una fuente que en este caso estaba en las cárceles cumpliendo además su pena por ser narcotraficante. Si esto fuese así, no hubiésemos sabido, por ejemplo, nada sobre el Chapo Guzmán, no hubiésemos tenido ningún conocimiento sobre sí, haciendo la investigación que le corresponde y los jueces haciendo lo suyo. Y es importante que esos procesos se hagan sin las presiones de hordas, insisto, por favor, desde una perspectiva simbólica, por favor, que quieran en este minuto acusar de aquellas prácticas que anteriormente quizás las vieron, quizás callaron, quizás se indignaron, pero como no dijeron nada, entonces ahora sí me las vas a cobrar. No funciona así, no funciona así. Si antes le tenías la sangre en el ojo a Boscan y a Vivanco, entonces ahora sí, porque el árbol está caído, porque, no sé, se hizo público una conversación que no te gustó. Con una pistola en la 100 no sacas declaraciones, y una fuente, la fuente a un periodista hay que cuidarla, y esa fuente puede ser Raúl Reyes, que fue entrevistado por Carlos Vera.
Insisto, ¿cómo nos hubiésemos enterado de Chapo Guzmán si un periodista no le entrevistaba? Entonces, decía Kapuczynski, para ser buen periodista hay que ser primero buena persona. Y a veces nos quedamos solo con esa frasecita y pensamos que los periodistas todos somos buenas personas porque somos el símil de San Francisco de Asís. No, 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 no. Eso no decía Kapuczynski. Kapuczynski decía, somos buenas personas porque nos interesamos en nuestras fuentes, porque cuidamos a nuestras fuentes. Eso es justamente la siguiente parte del discurso de Kapuczynski y no lo estamos leyendo completo. A una buena persona la fuente le habla. A quien no es buena persona, la fuente se queda callada. Yo creo que Boscan está arrepentido de lo que estaba haciendo Norero, probablemente porque, me imagino, estoy elucubrando, porque lo ha dicho además públicamente, no sabía el tipo de presiones que Norero hacía con sus colegas periodistas. Eso es lo que él ha dicho. Él dijo, de yo saber eso, obviamente hubiese tenido otro tipo de actitud y de reacción, y él ha pedido perdón públicamente por eso. Yo eso esperaba de un periodista, como también espero cuando un periodista se equivoca, da un anticipo de lo que no ha confirmado y se equivoca, y espero la corrección, y he visto en Boscan eso. Y en otros periodistas que respeto y admiro también he visto eso. Yeah. En ese sentido, yo coincido con Ramiro, y espero sinceramente que ya está este caso judicializado, y espero que Fiscalía haga su trabajo, y espero también que los jueces también hagan lo propio, y estoy segura, porque he podido tener contactos con colegas cercanos, no con Boscan ni con Vivanco, pero con colegas cercanos, que la preocupación de estos periodistas de La Posta, sobre todo de hacer correcciones desde una perspectiva ética, sea llevada adelante y que hagan los correctivos que consideren necesarios para que pueda su ejercicio periodístico en lo digital ser llevado como corresponde. Acá sí estamos siendo un poquito más papistas que el Papa. Es importante también entender que el rol del periodismo digital no va a ser perfecto y que necesita ser analizado, pero analizado también con objetividad. Permítame, con menos... antes del cierre, Carolina, aportar también con la frase de otro famoso, conocido periodista ya fallecido, Javier Darío Restrepo, uno de los expertos en ética periodística de la Fundación Gabriel García Márquez. Él decía, los periodistas debemos mantener prudente distancia con el poder. Tal cual, totalmente de acuerdo, excelente frase. Yo creo que esta conversación, querido Gustavo, hay que guardarla, hay que subirla a las redes, hay que ponerla a discutir, porque nos permite además seguir avanzando. Esto que acabamos de hablar no se va a acabar en esta media hora de conversación, querido Gustavo. Hay que seguirla poniendo a conversar. Conversaba con otro colega en Quito el otro día. Nos hace falta eso, una conversación más objetiva, con distancia, con menos apasionamientos, porque lamentablemente lo que le está pasando a La Posta necesita eso, esa distancia y esa mirada más externa. El análisis que este rato está recibiendo lamentablemente todavía está muy turbio a partir de las pasiones políticas que el caso tiene y que ese medio además ha recibido. Esa es la dificultad que tiene. Muchas gracias por habernos acompañado, Carolina. Muchas gracias a usted, como siempre, por la invitación. Declaraciones de la doctora Carolina Ávila, ella es académica de la Universidad de La Soy, experta en comunicación política.